Bien. Listo, pasamos al capítulo 10, pérdidas menores. ¿Listo? Bien, entonces, recuerden, el objetivo de este capítulo de pérdidas menores es encontrar las pérdidas asociadas a accesorios, y estas pérdidas no se calculan con la ecuación de Darcy, no, se calculan con esta ecuación. Vemos que es la misma HL, sin embargo, esas pérdidas solamente dependen de la carga cinética en la que se ve el fluido en ese momento que pasa por un accesorio. Buenas noches. Y hay una constante que es proporcional a esa carga cinética. Esa constante se conoce como el coeficiente de resistencia. Y esto varía dependiendo de qué accesorio está en nuestra instalación. Bien, entonces, ese coeficiente de resistencia, llamado K mayúscula, lo vamos a observar en los diferentes accesorios que podemos tener. Por ejemplo, ampliaciones, pérdidas de salida o pérdidas de entrada a un depósito, a ampliaciones graduales, esta es súbita, contracciones súbitas o graduales. Bien, aparte de estas, podemos encontrar las válvulas, ¿sí? Las válvulas también entran acá como accesorios, y codos también. ¿Listo? Codos o Ts. Bien. La primera, ampliación súbita. ¿Cómo la podemos diferenciar? Este cambio de sección drástico. No hay suavidad, no hay redondeo, no hay chaflán, no hay un pequeño o una pequeña longitud en la que vamos a ver ese cambio de sección. No, es drástico. Por eso la llaman súbita. Ahora, ¿qué coeficiente de resistencia tenemos acá en este tipo de accesorios? Vemos que depende de la relación de diámetros. Diámetro de salida entre diámetro de entrada. Diámetro 2 entre diámetro 1. Fíjense. La salida, la entrada. Bien. Depende de esa relación. Una vez ustedes obtengan esa relación, fíjense que dependiendo de la velocidad que tiene V1, ese V1 es la velocidad que llevaba antes de ampliarse. ¿Listo? Esta velocidad antes. Una vez que obtengan esa V1, fíjense que tenemos varias curvas en las que igualmente, si ustedes no encuentran su velocidad, pueden ubicarla entre las curvas dependiendo en dónde se encuentren. Bien. Entonces, igual que con Moody, una vez obtengan una relación de diámetros, una velocidad, entonces trazan acá la vertical hasta que cruce con la velocidad que les corresponde, y ahí una horizontal para encontrar el coeficiente de resistencia para ese accesorio. Bien, ahí tenemos ampliación súbita. ¿Cómo? Necesitamos usar ese diagrama. Coeficiente de resistencia para ampliaciones súbitas. ¿Listo? Bien, ese por ese lado. No vamos a hacer estos ejemplos. Pérdida de salida.
Entonces, una vez llega al tanque. Entonces, una vez llega al tanque, fíjense que tenemos velocidad antes o velocidad de llegada. ¿Por qué se puede aproximar a cero en este punto? Si el tanque es de grandes dimensiones, una vez que las partículas llegan acá, se ralentizan y recordemos que el tanque se puede analizar como si fuera estático. Bien, por eso se toma la velocidad que llevaba antes. ¿Listo? Pero, fíjense, su coeficiente de resistencia es y siempre será 1. Bien, siempre será 1. Ahora, ampliación gradual. ¿Cuál es ese caso? Este de acá. Fíjense que parece un difusor. ¿Sí? Parece un difusor. Debemos tener en cuenta este ángulo que tenemos para su ampliación. Diámetro antes, diámetro después. Y la velocidad que llevaba antes de la ampliación. Bien, fíjense que aquí ya no depende de la velocidad, sino de ese ángulo que tenemos. Y pues podemos tener desde 2 grados hasta 60 grados. Bien. De igual forma, en las abscisas, relación de diámetros. Escogen su curva dependiendo del grado que tengan y cruzan para encontrar coeficiente de resistencia. ¿Listo? Así como hay ampliaciones, hay contracciones. Contracciones súbitas o contracciones graduales, pero se calculan de igual forma. Fíjense, la gradual también tiene un ángulo de inclinación. La súbita era con su reducción drástica. Bien. Se comportan de igual forma que la ampliación. Sin embargo, pues hay que tener presente que esta es la figura que van a usar para las contracciones. Bien. Ahora, esta para la gradual, que depende del ángulo. Tenemos pérdidas de entrada. Esa es la entrada a la succión de la bomba. ¿Listo? Entonces, esa succión la podemos tener, que es la entrada al tanque, la podemos tener de esta forma, que es con una entrada proyectada, con una entrada soldada, como esta, por ejemplo, o esta con chaflán, achaflanada. Cada una de esas tres, bueno, hay otra que es la redondeada, y requerimos de este radio de redondeo. Esas cuatro tienen sus coeficientes de resistencia. 0.78 para la proyectada, 0.5 para bordes cuadrados, 0.25 para achaflanada, y para la redondeada depende de ese radio de curvatura. Y usan esta pequeña tablita para encontrar el coeficiente de resistencia para este accesorio. Bien, listo. Hasta ahí todo lo que podamos tener en lo que son el sistema en tanques y tuberías. Ahora pasemos a válvulas. ¿Qué tipos de válvulas podemos tener? Válvula de globo,
Pero fíjense que cuando ustedes llegan a válvulas, la K depende de un factor. No es solamente decir que K vale 340. Ojo, porque ahí se equivocan. Depende de este FT. Y este FT se llama factor de fricción en la zona de turbulencia completa. Factor de fricción en la zona de turbulencia completa. Fíjense que cada una de las válvulas depende de ese FT y una constante que las acompaña, ¿sí? Ustedes deben identificar qué tipo de válvula hay en el sistema para determinar esa K. Cada tipo de válvula tiene su constante, fíjense. Bien. También tenemos los codos que dependen de esa FT, codos convencionales que son bridados o codos roscados. Bien, podemos tener ese tipo. En este caso, pues un codo de retorno como este, codos a 45, codos a 90 o T's. Tenga cuidado con las T's, porque si su flujo es en esta dirección, es constante, es 20 FT, pero si cambia de flujo, de dirección, es 60 FT. ¿Listo? Eso se lo especifican también. Bien, también se llaman ramificaciones. Buenas noches. Listo. Estos números que ustedes ven que acompañan al factor de fricción también equivalen a esto, donde LE es la longitud equivalente y este es el diámetro. ¿Qué quiere decir LE? Longitud equivalente es que digamos ese accesorio, esa válvula o ese codo, nosotros podríamos encontrar una longitud característica como si ese codo reemplazara o esa longitud nos dijera, bueno, con esta longitud, ¿cuánto equivale en pérdidas? Bien, podríamos encontrar esa equivalencia. Como si en vez de un codo lo transformáramos a un tramo de tubería recta. Esa es la longitud equivalente. Pero fíjense que depende del diámetro de ese codo o de esa válvula. Bien, ¿en dónde encontramos estos valores? Tenemos una tabla que recopila cada una de esas válvulas y codos, donde recordemos que longitud equivalente entre diámetro es ese número que acompaña a FT. Lo pueden comprobar. Por ejemplo, una válvula de globo totalmente abierta, el número que acompaña a FT es 340. Ustedes se van y buscan la válvula de globo y fíjense que el número es este. Bien, y así con los demás, solo que esta tabla tiene unos datos que los gráficos no me proporcionan. Por ejemplo, que la válvula de mariposa, si está totalmente abierta, dependiendo de su tamaño, esa constante va a cambiar. Bien, igual con la válvula de compuerta, si está abierta completa o si está semiabierta. ¿Listo? Todo eso se especifica, no se preocupen. Ustedes solamente deben buscar. Tenemos codos, T's, y esta es la tabla que recopila todo eso. Tenemos otra tabla en la que nos dice, pero ojo, tengan cuidado con esto, factor de fricción en la zona de turbulencia completa únicamente para tubería de acero. Solamente para tubería de acero.
cédula 40. Es decir, que si les pongo cédula 80, ya no van a poder usar esta tabla. Bien, tengan cuidado con eso. Si nuestra tubería es de acero, cédula 40, fíjense que dependiendo del sistema, en diámetro nominal, ya directamente nos da ese valor del factor de fricción en la zona de turbulencia completa. ¿Sí? Lo podemos sacar de esta tabla. Pero la pregunta es, ¿cómo lo sacamos si es una tubería diferente? Bien, entonces ustedes se van a ir al diagrama de Moody y van a prestar atención a esta línea segmentada que ven acá. Fíjense que esa línea les dice tuberías, turbulencia completa. Solamente esta línea. Bien. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Cogen su número de Reynolds, el que les haya dado, su rugosidad relativa y tocan para irse con la horizontal y encontrar, ojo, ahí ya no sería factor de fricción, no. Una vez que tocan esa curva segmentada, ya pasa a ser FT. Recuerden, esa FT, ¿en qué casos se usa? No, en válvulas y en codos. Solamente necesitamos FT. Pero recuerden, esta línea nada más. Ahí sí ya no miramos las otras curvas. No, solo la segmentada. ¿Vale? Listo. Sigamos. Entonces, ahí vamos con las tablas. Procedimiento. Fíjense, tengan cuidado con este procedimiento. Encuentre, primer paso, encuentre el valor de su válvula o de su codo, ¿sí? Una vez la tenga plenamente identificada, encuentra este valor. ¿En dónde encontraban este valor? ¿Se acuerdan? Uy. ¿En cuál tabla? ¿Alguien que se levante? Eso, perfecto. Entonces, recuerden que esa longitud equivalente entre diámetro aparece en la tabla 10.4. ¿Listo? Ese es el primer paso. Bien, siguiente paso. Si la tubería es de acero, cédula 40, nueva y limpia, use la tabla 10.5 para encontrar FT. Para otros materiales o cédulas diferentes de tuberías, fíjense que solamente tienen que encontrar primero la rugosidad de su tubería, calculan el diámetro entre rugosidad. ¿Qué variable era esta? ¿Se acuerdan? Rugosidad relativa. Bueno, fíjense que solamente depende de eso, de la rugosidad relativa. No necesitamos el número de Reynolds. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Se van, dependiendo del valor de rugosidad relativa que hayan encontrado, por ejemplo, 2500, se van y ahí sí es una horizontal, hasta que toquen esa curva. Bien, pero se me hace raro porque si no sería una horizontal completa. Vamos a ver entonces cómo se calcula. Creo que hay que seguir la curva. Sí, hay que seguir la curva. Bien, vamos a ver un ejemplo ahorita. Use el diagrama de Moody para determinar FT.
Recordemos, este es el número que acompaña a la FT. Una vez obtengan FT, encuentran el coeficiente de resistencia y lo meten en la ecuación de Darcy. ¿Nadie me va a corregir? No es de Darcy. Ojo, esta es solamente para pérdidas menores. Menores. Darcy era para mayores o primarias. ¿Listo? Listo. Y ahí acaba, muchachos. Este es el procedimiento para ¿cuántos accesorios? Para uno solito, uno. O sea, dependiendo de cuántos tengan, tienen que seguir ese procedimiento. Bien. Listo. Entonces, vamos con un ejemplo a ver si la cogieron. Determine el coeficiente de resistencia para una válvula de globo completamente abierta, colocada en una tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 40. Listo. ¿Cuál era el primer paso? Revisar cuál es el número de esa válvula de globo completamente abierta. ¿A cuál tabla nos íbamos? 10.4. Bien. Entonces, válvula de globo totalmente o completamente abierta. 340. Listo. Bien, anotamos ese valor. Segundo paso. Si la tubería es de acero, cédula 40. ¿Tenemos esa? Acero, cédula 40. Bien. ¿Qué tabla usamos? Entonces, con 6 pulgadas, ¿qué se encuentra? Véanla. Ahí está. No, es 5 y 6. No es 5.6, es 5 y 6. ¿Listo? Le corresponde un factor de fricción en la zona de turbulencia completa de 0.015. En este caso no puedo utilizar el 5 o el 6, no hay problema. Es que sí, es el mismo para 5 o 6 pulgadas. Es el mismo. Bien. Listo. Tercer paso. Bueno. El 2B no corresponde porque es de acero. Tercer paso. Calcule coeficiente de resistencia. ¿Qué nos dice la ecuación? Que es el producto del factor de fricción por ese numerito que encontramos en la tabla 10.4. Es decir, 340 por 0.015 y nos da 5.1 el coeficiente de resistencia. Y listo. Podemos hacer algo más porque fíjense que ahí ya acabamos. Lo que podemos hacer es identificar la longitud equivalente para saber esa pérdida de esa válvula, a cuánto equivalen pérdidas como si fuera un tramo horizontal, un tramo constante de tubería. Cuénteme. Ahí digamos K, longitud de L, ¿qué es? Recordemos que esto es longitud equivalente entre diámetro. ¿Por qué lo encierran entre paréntesis? Porque este es un solo numerito que encontramos en la tabla 10.4, que era 340, ¿listo? Bien. Entonces, ojo, para encontrar esa longitud equivalente
necesitamos conocer el diámetro que tiene interior esa tubería. ¿Listo? Despejamos de acá la longitud equivalente y tenemos esta ecuación. ¿De dónde sale este valor? ¿Y en dónde lo encontramos? En las tablas. ¿Sí? Vamos a comprobar si efectivamente es ese valor. Cédula 40, 6 pulgadas. Diámetro interior en pies. ¿Por qué en pies? Porque estamos en sistema inglés. O podríamos darlos en pulgadas también, porque fíjense que el coeficiente es adimensional. El factor de fricción también es adimensional. Bien, ustedes escogen el que quieren. Ojo, 172 pies de longitud equivalente. Es decir, que este solo accesorio, si cuantificamos sus pérdidas, nos va a dar el mismo valor de pérdidas que una tubería de 172 pies. ¿Listo? Eso es la longitud equivalente. Bien. ¿Preguntas? ¿Por qué tanto? Aunque los llaman pérdidas menores, en realidad los accesorios, válvulas, codos y lo demás que mencionamos son los que mayor representa en pérdidas. ¿Por qué? Porque un cambio de dirección, una reducción, una ampliación, una restricción en el flujo, como lo hace una válvula, todo eso ocasiona turbulencia, muchachos. Y la turbulencia es lo que más representa pérdidas. Un tramo liso constante de tubería puede que tenga un flujo laminar en algún momento. Y eso no es tanta pérdida por fricción, como si lo equivalen estos accesorios. La verdad todavía no sé por qué los llaman pérdidas menores, porque en realidad son las que más importan, ¿sí? Entre más accesorios tengan ustedes, más va a representar pérdidas para su sistema. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Vamos con uno que nos haga usar el diagrama de Moody. Vamos con esta, vean, dice, calcule la pérdida de energía para un caudal de 500 metros cúbicos por hora de agua a través de una T estándar. Le faltó. ¿Será? No, porque eso sería T de tomar, ¿no? Entonces, así se escribe tal cual. Bien. Ojo a este dato. Tubería de hierro dúctil de 6 pulgadas, no recubierta. Dice que el flujo pasa por la ramificación. Listo. Bien, ¿cuál era el primer paso? Encontrar qué. El E entre D. Vamos a ver si efectivamente nos da 60.
Entonces, una T es una ramificación. Nos dice que pasa a través de la ramificación. Es decir, pasa por la ramificación. ¿Cómo sería para atraviesa? No, simplemente continúa su trayecto, ¿sí? O sea, prácticamente sería como una unión en vez de una T, en este caso, una unión. Pero en este caso sí, cambio de dirección, por eso representa un mayor coeficiente, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque hay un cambio de dirección. Eso genera turbulencia. ¿Listo? ¿Cuál era el segundo paso? No. Factor de fricción. Listo. ¿Cómo lo encontramos? No es tabla 10.5. Vamos a ver. Entonces, ojo a este dato, necesitamos la rugosidad. ¿Dónde encontramos esa rugosidad? Voy a buscar de una vez, les voy a compartir ahorita esta. Fíjense, tabla 8.2, rugosidades. ¿Qué tipo de rugosidad material tenemos? Sería este, ¿verdad? ¿Metros o pies? Metros. 2.4 por 10 a la menos 4. Bien, esa es nuestra rugosidad. Listo, ¿qué hacemos ahora? Recordemos que necesitamos la rugosidad relativa. La rugosidad relativa se encuentra con diámetro entre rugosidad. Nos hace falta conocer el diámetro. ¿Qué hacemos? Vamos a los apéndices y buscamos el apéndice para hierro dúctil, que es el I. ¿De cuántas pulgadas? 6 pulgadas. Diámetro interior en milímetros. 159.3. Bueno, aquí borraron el 3. Vamos a dejarlo. ¿Listo? Listo. Entonces, ese diámetro en metros entre la rugosidad que está en metros les va a dar, bueno, debe darles diferente. Alguien que calcule el valor real. Recordemos que aquí es con el 3. Punto 75. ¿Listo? Bien, entonces con esta rugosidad relativa vamos a Moody y 663. Digamos que está como por acá. Vamos a seguir este. Y entonces nos vamos más o menos a la mitad. Y nos dio por acá. Por ahí nos da una horizontal. ¿21, 22, 23 aproximadamente? Bueno. Pero ahí Por- no vas a ver si es turbulento. No, fíjense que aquí ya dice que es turbulencia completa. Es la máxima turbulencia que se puede tener. ¿Listo? Solamente esa línea segmentada. Bien, comparemos. Nos da 0.023 aproximadamente. Y a ellos les da 0.022. Válido, sí. Bien. Siguiente paso. Calcular el factor de resistencia. El coeficiente de resistencia. Entonces sería 60
por 0.022 y eso da 1.32. Bien. Pero nos piden en este caso la pérdida de energía. Entonces recordemos que la ecuación para accesorios es esta. Necesitamos la velocidad. Para ello nos dan el caudal correcto. Pasamos esos metros cúbicos por hora a metros cúbicos por segundo. Ya ustedes saben la conversión. Hora se va. ¿En dónde encontramos el área? En el mismo apéndice donde sacamos el diámetro interior, sacamos el área de flujo. Punto 0.1993. Punto 0.1993 metros cuadrados. Entonces 2 se van con 2 y me quedo metros por segundo. 6.97 metros por segundo. Bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Carga cinética por ese coeficiente de resistencia y nos da la pérdida asociada para una válvula de globo totalmente abierta. No, nadie me va a corregir otra vez. No, estos muchachos. ¿Qué ejercicio estábamos viendo? Una T, ¿no? Y dije válvula de globo, ¿no? Entonces, pilas. Listo. ¿Entendido entonces el procedimiento, muchachos? El resultado, 3.27 metros. Bien, ¿preguntas? ¿Se ve fácil? Es fácil, pero es largo y es de cuidado. ¿Listo? Entonces recuerden, un mínimo error nos da error en todo, ¿cierto? Bien, muchachos, entonces, ahora sí, pasemos a lo bonito de esto. Vamos a ver qué sistemas de tuberías nos podemos encontrar. Un caso sencillo puede ser este. Entonces, ¿qué creen que nos pueden pedir acá? ¿Cuál es el objetivo? Ojo, aquí ya no es encontrar las pérdidas. La bomba adecuada para que bote el líquido arriba. Muy bien, es encontrar la cabeza de la bomba primero, es encontrar HA, que luego podemos encontrar su potencia y eficiencia, ¿verdad? Para un caudal deseado, para un nivel deseado de tanques, para cierto proceso, con tantos accesorios como tengamos posibles, siempre debe haber una válvula, ¿verdad? Porque no todo el tiempo queremos que haya flujo, en algún momento queremos detenerlo, ¿cierto? Estos son los sistemas que podemos tener. Pero, pues aplicamos siempre esto, ¿no? ¿Qué era esto? La ecuación general de la energía. Pero vamos a recopilar todos los conocimientos que llevamos desde el primer corte. Por ejemplo, podría yo inventarme por acá
un manómetro en U entre estas dos. Si yo quiero. Si me lo invento, entonces ya saben qué me podrían pedir ahí. Presiones, ¿cierto? Listo. ¿Qué más me podría inventar, muchachos? Pensemos. No, de lo que hemos visto, pensemos. No, flotabilidad. Ah, bueno, sí, digamos que por acá podría poner una boya, un cubo de bronce, si quieren. Sí, también puede ser. Vea, fíjense, segundo corte. ¿Qué aprendimos empezando segundo corte? Flotabilidad. Después de eso vimos hidrodinámica. Siempre necesitamos aplicar ecuación de continuidad. Eso sí, siempre es necesario para encontrar las velocidades que van en esos tramos de tuberías. ¿Sí? Si acá tuviéramos una reducción, recordemos que la reducción necesitamos es la velocidad que llevaba antes, o el caso de la ampliación, la velocidad también antes. Bien, cuénteme. Igual los cheques son válvulas también, ¿sí? Los cheques son válvulas de retención que encontramos. Se me puede esperar. El capítulo pérdidas. También están en la tabla. No sé si se fijó. En la tabla, válvula de retención, véalo. Ahí está. Cheque. Igual tiene sus pérdidas asociadas. Bien. Es importante saber en dónde está instalada esa válvula o ese cheque o ese codo. Sí, porque es importante. Porque fíjense que aunque aquí no lo muestran, esto puede ser un tramo largo de tubería o puede ser un niple muy pequeño que se podría despreciar, como en este caso lo desprecian. ¿Sí? Fíjense que en este caso solamente me dan la diferencia de alturas de los fluidos en los tanques. No me están dando en ningún momento cuánto mide este tramo, ni este. Este sí, digamos que se podría despreciar, este pequeño niplecito. Ni este, ni este. ¿Qué pasa? Vean que aparentemente este es un diámetro mayor que este, ¿verdad? Entonces, esta bomba tiene una reducción. Pero ¿es posible que tenga una reducción? ¿Qué me dirían ustedes? El objetivo es generar más presión. Por ende, las bombas siempre deben arrojar el fluido a mayor diámetro del que tenía en la succión, para que le ayude y genere más presión. Ahora, ¿sí saben por qué un mayor diámetro genera mayor presión? No, ¿cómo lo podemos comprobar, por ejemplo? Eso es lo que nos dice, que cuando reducimos, ¿quién aumenta? La velocidad. ¿Y quién disminuye? La presión. Pero cuando ampliamos, disminuye velocidad, pero aumenta presión. ¿Pero por qué? ¿Alguien que me lo diga? Porque hay más líquido cuando hay más área. Hay más líquido, pero fíjense que aunque ocupa más área, aparentemente la ecuación de presión igual a fuerza sobre área me diría, oiga, hay menor presión. Pero no es así. ¿Alguien que me diga por qué? Porque hay más presión cuando el diámetro es mayor. En realidad, eso se sustenta con la ecuación. ¿Con cuál ecuación? Con la ecuación de Bernoulli. Si doy 3 puntos para que alguien me demuestre que la presión en un diámetro mayor es mayor con la ecuación de Bernoulli, ¿se anima? ¿Por 3 puntos?
ejercicio para que se vayan preparando. ¿Uno fácil o difícil? ¿Difícil? Para compensar la salida. Compensar la salida de presión. Bien. ¿Quieren que hagamos el de ejemplo o buscamos uno? Hacemos el de ejemplo y si nos rinde, buscamos uno de los que estén en la sección de problemas. ¿Sí? Bueno, entonces, atención, que esto sí es importante. Ojo con esto. Calcule la potencia suministrada de la bomba. Si ella tiene una eficiencia del 76%, un dato importante ahí. Ojo, la bomba usa alcohol metílico con un caudal de 54 metros cúbicos por hora. La línea de succión, tubería de acero estándar, diámetro nominal 100, cédula 40. Succión de nuestra bomba, ¿listo? Ojo, ¿cuánto tiene de largo esa succión? 15 metros. La línea de descarga es una tubería de acero, diámetro nominal 50, cédula 40, con un largo de 200 metros. Suponga que el ingreso del fluido desde el depósito 1, ya vamos a ver cuál es, tiene lugar por una entrada con bordes cuadrados. Ojo a ese dato. Y que los codos son estándar. La válvula es de globo completamente abierta. Bien, entonces esos son todos los datos. ¿Cuál es la figura 11.2? Creo que era la que rayamos. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto. Y aquí en esta ustedes colocan sus datos. Ojo, aquí. ¿Qué me decían de esta entrada? Bordes cuadrados. Listo, ya tenemos un dato. La succión, vea que ya me la demarcan, pero no me dijeron, no tiene largo, ¿no? 15 metros. La descarga contempla este tramo, este y este. ¿Por qué? No, no importa, no es por eso exactamente. Es porque tienen el mismo diámetro, fíjense. Es la misma tubería del mismo diámetro. Por ende, va a tener la misma velocidad, ¿se acuerdan? Sí. Y si tiene la misma velocidad, entonces yo puedo juntar todos esos tramitos, así aquí me dijeran, oiga, este mide 1 metro, este 50 centímetros. Yo puedo juntar todos los tramos que sean del mismo diámetro y de la misma tubería. Los puedo juntar, sumo todas esas longitudes y hago una sola longitud. Ojo, siempre y cuando sea que El mismo diámetro. mismo material, mismo diámetro. ¿Listo? Bien, entonces, codos estándar, ¿cuántos? 2 codos. Válvula de globo. Fíjense que no me dijeron nada de la salida, pero la salida siempre se contempla, siempre, así no le digan nada en el enunciado. Bien, ¿se acuerdan cuál era el coeficiente de resistencia? 1, ¿listo? Pero lo debemos contemplar. Bien, ojo, ¿en dónde aplico la ecuación general de la energía? Entre los dos puntos que me mencionan. Las superficies de los fluidos de los dos tanques. ¿Es necesario conocer esta columna? ¿Qué dicen ustedes? Para.
Ojo, sería necesario si me pidieran calcule la presión en este punto. Pero no me piden nada de eso. Bien, si ustedes les piden, oiga, calcule la presión en este punto, entonces es necesario hacer ecuación general de la energía entre ese punto y uno conocido. ¿Sí? Ahí sí sería necesario conocer esa columna. Bien, pero en este caso, como solamente me piden esto, no me piden presiones en puntos diferentes, no es necesario. Bien, ojo, tanque abierto y abierto. Se eliminan este y este. ¿Sí o no? ¿Quién es el objetivo? ¿Cómo nos queda despejado HA? Sería igual a Z2 que está del otro lado menos Z1 más las pérdidas cuantificadas. ¿Ya? Nada más. ¿Cierto? Nada más. Veamos a ver si nos quedó igual la ecuación. Véalo. HA igual a Z2 menos Z1 más HL. Listo. Pero entonces ya sabemos que de entrada no podemos resolverlo así de fácil. Necesitamos cuantificar sus pérdidas. Bien, entonces, paso número 1, ¿cuál era? Ojo, ahí no, ese no es el primer paso. El primer paso es identifiquen cuántos accesorios tienen. ¿Listo? Entonces, tenemos una entrada a la succión, una salida, que es la llegada al tanque número 2. ¿Cuántos codos? 2 codos de 90. Una válvula, aunque aquí no especifica qué válvula era, globo completamente abierta. Y nada más, no tenemos más accesorios. Lo demás es tubería de succión y tubería de descarga. Recuerden que para tuberías, ¿qué ecuación se implementaba? La de Darcy. Y para accesorios, esta ecuación, con coeficientes de resistencia. Bien, para que las identifiquen plenamente. Ahora sí, segundo paso. Ustedes deciden por dónde arrancar. Si cuantifican primero las de tuberías o las de accesorios. Bien, entonces si quiere vamos haciéndolo por partes. Una parte del salón va a ser por pérdidas de tuberías y la otra por accesorios. Bien, para que acabemos este rápido. Listo. Vamos. ¿Quién se quiere animar a la succión? Y doy puntos, no se preocupe. Si está bien, doy puntos. Listo, primero que levanto la mano. Succión. Recuerden, ¿qué necesita para la succión? Aquí está el factor de fricción. Ojo, ¿por qué lo llaman F sub S? Porque es factor de fricción para la succión. Para la descarga, F sub D. ¿Listo? Para los demás, recuerden que ustedes pueden tener accesorios en la succión o accesorios en la descarga. En este caso solamente tengo accesorios para la descarga. No tengo ninguno en la succión. Recuerden que la entrada no depende de estos factores, acuérdense. No depende. Ni la entrada ni la salida. Bien, entonces, para los demás accesorios, fíjense que la entrada necesito encontrar esta acá. Para la salida, ya está plenamente identificada. Para válvula y codos,
Factor de fricción en la descarga en la zona de turbulencia completa. Es este, F sub dt. Que viene siendo este mismo. ¿Por qué es igual a este? Alguien que me diga. Porque aunque este diga para válvulas y este diga para codos, ¿por qué es el mismo? ¿Será que sí es el mismo? Porque se acuerdan que el factor de fricción de la zona de turbulencia dependía de una variable en el diagrama de Moody. ¿Cuál era? La rugosidad relativa. La rugosidad relativa solamente depende del diámetro y del material. Es el mismo material, es el mismo diámetro, por ende, es el mismo factor de fricción. ¿Listo? Eso lo podemos determinar. Sin embargo, recuerden que me dicen que es una tubería cédula 40. Entonces, no tengo que usar ahí el diagrama de Moody porque ambas son de acero, ¿no? ¿Cuál tabla usaba en ese caso? La 10.5. ¿Listo? Entonces, aquí voy a anotar, ojo. ¿Cómo es su nombre? Jesús. Jesús va a ser línea de succión. Ojo que como es un poquito más largo esta, le voy a dar 2 puntos, si está bien. Listo. ¿Quién se anima a la descarga? ¿Cómo es su nombre? Kevin. Listo. Si está bien, ya sabe, 2 puntos. ¿Quién se anima? Pérdida de entrada. ¿Nadie? ¿Válvula? ¿Válvula? Listo, nombre. Jorge, válvula. ¿Cuánto le damos a Jorge? Vamos con un punto, Jorge. Si está bien, un punto, ¿listo? ¿Quién se anima a los codos? Listo, Luis. Vamos por ese punto. Me queda entrada y salida. Bueno, recuerden que no es encontrar las Ks, sino de una vez ya las HLs. Las HLs que les corresponde a cada uno. ¿Listo? ¿Quién a la entrada y quién a la salida? Vamos. ¿Nombre? Andrés. ¿Y salida? ¿Salida? La salida la más fácil. Bueno, me tocó hacerla a mí. Un punto para el profesor. ¿Listo? Bien, entonces, recuerden, cada uno de los accesorios tienen su propio procedimiento. Bien. Mientras los que trabajan en los puntos que están asignados acá, voy a hacer la salida que es la más fácil. ¿Tú? ¿Nombre? Joana. ¿Con J? Listo, Joana. Más 1. Bien. Entonces, muchachos, a trabajar. ¿Cuál es la rugosidad del acero? 1.5 por 10 a la menos 4 metros. Listo, bien. ¿Qué otro dato? ¿Alguien encontró el diámetro y el área de flujo de la succión? El área de flujo es 8.213 por 10 a la menos 3. ¿Eso no es de succión? Sí, para succión. 8.213 por 10 a la menos 3. Metros cuadrados. Y diámetro de succión lo vamos a necesitar. El diámetro de succión. Diámetro Ese lo vamos a necesitar también. ¿Alguien para la descarga ya encontró diámetro de descarga y área de descarga? Área de descarga 2.168 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿Y diámetro de descarga? Diámetro 52.5 milímetros. O sea, 0.0525 metros. Diámetro de succión, ¿cuánto? 102.3 milímetros. O sea, 0.123 metros. Listo, va.
Listo, muchachos. Primero, pérdida a la entrada. HL a la entrada, 0.085 metros. Vamos anotando más datos. ¿Qué velocidad la succión les dio, muchachos? 1.82 metros por segundo. Vale. ¿Qué velocidad a la descarga les dio al que esté haciendo la descarga? Velocidad de descarga Sí. me dio 6. Yo la aproximé 6.92 metros sobre segundo. Vale. Necesitamos dos datos. Peso específico del alcohol metílico. ¿Alguien lo tiene? Sí. Y la viscosidad cinemática del alcohol metílico. Para la tubería. Listo, muchachos, tenemos un nuevo dato. Válvula, 15.69 metros. Esa es la pérdida de la válvula. Bien. Entonces, por codos, 2.78 metros. Dos codos, recuerden, vean, aquí está el 2. ¿Listo? Y entonces lo metemos en la ecuación. 2.78 metros. Peso específico del alcohol metílico. Acá está. No, pero esta es la, perdón, está pero bien. es Esa no, es que no, pues no la necesité. Bueno, viscosidad cinemática, 7.1 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. Me han dado esta mal. Me la dieron fue en pies. Vean. Me dieron esta que está en pies. Ojo, ya tenían mal el ejercicio. 4.6 por 10 a la menos 5 en metros. Entonces, aquí es 4.6 por 10 a la menos 5. Sí, 4.6 por 10 a la menos 5. Listo. Factor de fricción para descarga, 0.02. ¿Listo? Entonces, factor de fricción para la descarga, 0.02. Vale, tenemos pérdida a la descarga. Pérdida a la descarga. Se me perdió. 0.02. Fíjense, aquí está el factor de descarga y descarga. Descarga H3 15 27. Aquí está, vean. Pérdida por fricción en la línea de descarga. 185.9 metros. Habemos papa, como dicen por ahí. Entonces, 185.9. Listo, vamos con succión. ¿Quién? ¿Ya? 185.9 metros. La salida. K es 1. La carga cinética es 2.44, es decir, 2.44 metros de pérdida de salida. Listo, nos hace falta succión nada más. Bien. Tenemos pérdida de la succión. Acá. Ah, no, este es...
Entonces tenemos 692, succión, ta, ta, ta. Más abajo. A ver, H2. Ah, sí, bien. pero vean muy le da 0.018. Vamos a ver. Listo, muchachos. Entonces, tenemos a la succión. Aquí está Reynolds, rugosidad relativa. Se grafica, se da factor de fricción a la descarga, perdón, a la succión. ¿Dónde está succión? Está como combinado. Se hacen todo a tiempo. Este factor de fricción, carga cinética, longitud de 15, diámetro de .102 y nos da una pérdida de 0.45 metros. Entonces ya las tenemos todas. Ahora, ¿qué hacemos? Ojo, que podemos tener dos casos. El profesor, como por molestar, les puede decir, oiga, cuantifíqueme las pérdidas primarias. ¿Ustedes qué hacen? ¿Las primarias cuáles son? No, primarias cuáles son? de la tubería. Solo tubería, es decir, suman succión y descarga. Listo, pare de contar. Oiga, cuantifíqueme las secundarias o menores. Entonces suma entrada, válvula, los dos codos y la pérdida de salida. Y ahí tiene las pérdidas menores. Bien, dos ítems que el profesor les puede pedir. Tercer ítem que el profesor les puede pedir, pérdidas totales. ¿Sí? Pérdidas totales. ¿Cuáles? La suma de todo, de las primarias más menores. Listo. Esas pérdidas totales cuantificadas, para que hagan el ejercicio, les tiene que dar, fíjense, aquí lo hicieron todo independiente, les tiene que dar 207.4 metros de pérdidas. ¿Qué hacemos ahora? Los llevamos a la ecuación. Recordemos que Z2 menos Z1 era 10 metros, según la cota de los tanques. Y nos da que la cabeza de la bomba es 217.4 metros. ¿Cómo se calculaba la potencia? Recuerden, potencia hidráulica, una de las dos que nos piden. Cabeza, peso específico y caudal. El peso específico, recuerden que sale de la tabla B1, 7.74, aquí está, por 10 a la 3 pasan a Newton o lo dejan en kilo Newton y ya vemos qué unidades tienen. El caudal convertido a metros cúbicos por segundo. Este término de arriba, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 217.4 por 7.74 por 0.015. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 25. Ah, ok. 25.24 kilo watts de potencia. Ojo, es PA porque es la potencia hidráulica o la potencia de la bomba. No vayan a confundir. Esta PA no es en este caso. Porque acuérdense que la ecuación de eficiencia me decía que era PA entre PI. Esta PI es la potencia que me están pidiendo,
que se llama potencia de accionamiento. Es la potencia necesaria para accionar la bomba. ¿Listo? Con la eficiencia que me dan, despejo PI, fíjense, la eficiencia pasa a dividir a este valor. 25-24 entre 0.76 da 33.2 kilowatts, que ahora sí, esto es lo que me pedían. Pero no es PA, es PI. Potencia de accionamiento. Y ahí acaba el ejercicio. Media horita. Como ahí está en WhatsApp, entonces ahí se podría decirte que para que la bomba funcione, obviamente no es 22 sino por ahí en el 24. Exacto, sí. Entonces a la hora de hacer, por ejemplo, pasarte mecánicos a la instalación. A la instalación con la bomba comercial. Entonces, lo que dice el compañero, atención, esta es la que me da lo que llamamos los ingenieros la potencia de diseño, porque eso es el diseño que estoy haciendo. Tocaría comprar una bomba así. ¿Sería requerido o disponible? No, esa se llama diseño, porque ahí a partir de eso entramos luego nosotros a mirar, bueno, ¿qué potencia hay ahora comercialmente? Luego, ¿le vamos a dar un factor de seguridad o no? ¿Sí? Entonces, si le vamos a dar un factor de seguridad, ustedes deciden cuánto, 1.5, 2, 3. Si le dan más factor de seguridad, va a ser una potencia, ahora sí, de requerimiento mucho más alta. ¿Bien? Potencia de requerimiento más alta que la potencia de diseño. La potencia de diseño es la justa. Por ende, ustedes no podrían ir a buscar una bomba de 33 porque no les va a dar. Buscan una de 35 o si les dan en caballos, convierten a caballos de fuerza y buscan la comercial. ¿Sí? Pero eso depende de su jefe, o si usted es su propio jefe, usted decide su factor. Bueno, podría irme a la fija y me voy por una de 40. ¿Sí? A ver si existe una. Bien, pero ¿qué pasa si me voy por una que esté por encima? ¿Qué tengo que ver después? Ver si esa potencia también suple el caudal que yo requiero, porque debe entregarme más caudal también del que yo requiero. Ahí es cuando tenemos que mirar las curvas de las bombas, ¿sí? Al caudal que yo requiero, ¿qué cabeza me va a entregar? ¿Sí? No miramos la potencia, no, porque ya sé que la potencia de una bomba comercial que escogí, tengo las curvas según esa bomba. A ese caudal que requiero, ¿qué cabeza me entrega? Es una cabeza mayor a la de mi diseño, listo, estoy bien. Porque me garantiza que la bomba va a operar bien. Pero si al caudal que requiero, esa bomba que escogí, no me entrega la cabeza que me dio a mí el diseño, me voy por otra bomba. Porque no cumple uno de los dos criterios. Ahí toca ver también lo de cavitación, porque esa bomba, aunque sí me va a entregar el caudal, la cabeza que me están dando realmente no es la que yo requiero. Y entonces pasa a cavitación. ¿Sí saben qué es cavitación? ¿Han oído de cavitación? No. La cavitación es como Es un efecto. un efecto que se da por los cambios de presión en el fluido y hace que se generen como burbujas. Y entonces esas burbujas, por la velocidad que va el fluido al momento de entrar en el impeller de la bomba, estallan. Entonces hacer un cambio al estallar eso por la velocidad genera una temperatura muy alta y empiezan como a picar, por decirlo así, a erosionar el impeller de la bomba. Entonces llega un punto donde se lo lame. Pero bueno, eso normalmente sucede en la succión, ¿listo? Entonces también hay que entrar a mirar un fenómeno que se conoce como el NPSH, que es la cabeza neta de succión de la bomba, ¿sí? Ahí, dependiendo de la instalación, es cuando se sugiere que la succión no debe pasar una cierta altura para evitar esa cavitación, ¿cierto? Entonces, normalmente se sugiere que ingrese la succión de esa bomba en un tanque por la parte de arriba y no por la parte de abajo, por ejemplo. Porque por la parte de abajo genera una cabeza que
estaría generándole presión a la succión de la bomba, ¿sí? Mientras que por la parte de arriba no lo hace. Es algo que se recomienda en instalaciones. Bien. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, esta de acá, esta instalación que ustedes ven acá no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Por debajo, la cabeza Esta columna genera una presión positiva. a la bomba, ¿sí? Y esto no es recomendable. En algún momento podríamos tener una sobrepresión en el sistema. Bien, ¿qué se recomienda? Una succión y la bomba instalada acá. Bien, esto ya genera un NPSH que se conoce que es la cabeza positiva de la bomba. Es recomendable para instalación. Ahora, debe entrar una cantidad al fluido. ¿Para qué? Para que cuando esto empiece a disminuir no corra el riesgo de un vacío, succión aire, cavitación en la bomba. ¿Listo? Debe entrar una cierta cantidad del tubo en el nivel del fluido. Bien. Pero bueno, tranquilos, hasta allá tampoco les voy a pedir a ustedes. ¿Listo? Digamos, en ese caso, cuando al momento de parar y volver a arrancar, se va a descargar la tubería, ¿no? Bueno, normalmente también se tienen en cuenta ahí unas válvulas que evitan eso. Porque puedo arrancar en vacío y yo no me doy cuenta. Entonces ahí está una válvula que me impide eso. Bien, entonces, si llego a tener un nivel de fluido muy bajo, también es recomendable controlar esos niveles por medio de instrumentación, ¿sí? Para evitar que en algún momento llegue esa cavitación. Normalmente eso se hace, ¿no? Se controla el nivel de fluido acá con flotadores, ¿sí? Y la bomba opera automáticamente. También se coloca una válvula de Bien, se llama eso, abajo en la sección de la bomba, precisamente para evitar que se descargue el sistema y que la bomba quede cebada. Y no se les olvide algo, filtros también, porque si es agua que no está tratada, un filtro acá en la boca de succión. Ah, bueno, sí, también. ¿Listo? Bueno, muchachos, no alcanzamos a hacer más ejercicios. Pero nos demoramos media hora en ese, vean, suficiente. Bien, entonces, recuerden,